y ver cómo estoy en la vida. En esa medida también voy a poder ayudarme y ayudar a otros. Bien, el tema de hoy es concretar metas. ¿Tus metas son realmente tuyas? Esto se elaboró el 13 de abril del 2018, cuando todavía estaba yo más involucrada con el Instituto Peregrino de Terapias Sistémicas en México. Las metas son el combustible del ser humano. Y no solo del ser humano, de los animales, de las plantas, de todo lo vivo. ¿A qué me refiero? El animal come y se aparea y hace sus necesidades y se defiende. Entonces, me pareció muy interesante que hace rato estábamos Turmalina y yo, y Turmalina, la gatita negra, empieza y pensé, ¿quién entró? Porque yo tenía la puerta abierta. Era un mapache. Entonces la meta de Turmalina es protegernos, protegerse ante cualquier situación externa que a ella le produzca sensibilidad, miedo. Entonces las metas son el combustible de todos. El problema comienza cuando esa persecución de metas se vuelve un proceso desgastante que genera estrés a la persona. Andamos como gallinas sin cabeza corriendo detrás de muchas metas, muchas cosas. Y que lejos de disfrutar el concretar las metas, se vuelve algo mecánico con una satisfacción muy pasajera, si acaso. Comenzamos a experimentar un vacío interior que nada lo llena. Parece que corremos tras las metas para inmediatamente después ir tras otras, sin ánimos, sin el placer y el gozo de haber concretado lo que deseábamos inicialmente, y el ciclo vuelve a empezar. En muchos casos, esto obedece a que las metas trazadas no corresponden en el fondo a los sueños y los deseos reales del individuo. Es decir, no corresponden a lo que yo realmente quiero hacer. Un primer filtro para el proceso de trazar y disfrutar el logro de las metas es preguntarte si son realmente tuyas. Mira a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu familia. Muchos de ellos van tras las metas que les contaron desde la infancia. Estudia para que seas alguien en la vida, trabaja y asciende en la jerarquía organizacional y así ganas más dinero, compra una casa grande, adquiere un auto, aparatos y demás que reflejen tu estatus, forma una familia ejemplar, etc. Las metas de un modelo a seguir nos son sutilmente impuestas y con el tiempo llegamos a convencernos de que esas metas son lo que queremos en la vida. El vacío, el estrés y la depresión surgen cuando la gran mayoría de tus metas no están alineadas con quien eres tú en realidad. De ahí surge que muchos estamos esperando el fin de semana para hacer lo que realmente preferimos. El fin de semana, las vacaciones, en algún momento. Si las metas por las que trabajo no son las mías, ¿de quién son? Se trata de las metas de tu sistema familiar. Y de la sociedad o el grupo de amigos también, maestra, pareciera.
Correcto, correcto, Eugenio. Son metas impuestas y con el tiempo y la repetición constante, la lealtad al sistema familiar y el miedo a traicionarlo, llegas a convencerte de que sí son tus metas. Desde nuestra perspectiva, tener éxito es el cúmulo de dicha de haber logrado lo que te has propuesto. Por ahí leí un meme que éxito era realmente hacer lo que quieres hacer, lo que está en tu corazón hacer, es lo que a lo que a lo que veniste al mundo. Muchas personas, vamos a ver, porque aquí está. Muchas personas, en el afán de no traicionar a su sistema familiar, a su grupo, prefieren seguir las metas ajenas que se esperan de ellos. La traición se lleva a cabo de cualquier manera, pues se han traicionado a sí mismos. Es muy interesante esta parte. Yo me tardé tiempo en entenderlo. El señor Hellinger comentaba que para crecer había que traicionar al sistema familiar. Y entonces, no recuerdo cómo fue que llegaron a la conclusión de que o me traiciono a mí misma o traiciono al sistema familiar. Y que hay mucho miedo de traicionar al sistema familiar. Y es un miedo muy arraigado, muy inconsciente, muy añejo. ¿Por qué? Porque antes, en el principio de los tiempos, había 40 familias, 40 personas, no sé cuántas familias, que todas se congregaban en un espacio, en un lugar determinado. Y ser expulsado de esa comunidad equivalía a la muerte física por todas las amenazas de los animales, del clima, de las situaciones. Entonces, había mucho miedo, mucho, de ser expulsado del clan, de la tribu. Entonces, para pertenecer, éramos capaces de hacer lo que fuera, porque si no me excluyen y al excluirme me muero. ¿Queda claro esta aportación del señor Hellinger, esta visión de él? Sí, maestra, que queda clarísimo. En el fondo es una extorsión. Para participar en el grupo tenemos que cumplir con las metas que ellos se proponen. Correcto. Y como es algo inconsciente, de hecho, cuando un padre le dice a una hija, ya no eres mi hija, porque quieres estudiar o porque quedaste embarazada o porque te quieres casar, por lo que sea, mentira, siempre va a ser su hija. Pero las palabras nos afectan, nos duelen, pero duelen desde esa conciencia inconsciente, colectiva, muy añeja. Exacto, el instinto primitivo de pertenecer al grupo. Correcto, porque si no pertenezco, me muero, equivale a muerte física. Se queda en el inconsciente colectivo, en el consciente familiar, y entonces cuando queremos hacer cosas que la familia se resiste a que las hagamos, es cuando o nos traicionamos a nosotros mismos o traicionamos al sistema familiar. Y traicionar significa no hago lo que quieres.
Y si me traiciono a mí misma, no hago lo que quiero hacer. Y si traiciono a la familia, bueno, si traiciono a la familia es que no me traiciono a mí misma. Y si traiciono a la familia es no hago lo que quieren que yo haga. Y eso va a ser la exclusión, emocionalmente hablando. Esos son a los que llaman la oveja negra Correcto, en el sistema familiar. correctamente. La oveja negra, el chivo expiatorio también, al que lo culpan de todo. Bueno, no es el chivo expiatorio, es la oveja negra. Tienes razón, Valesca. La oveja negra. A los que hacemos las cosas de diferente manera. Entonces, para crecer hay que traicionar al sistema familiar. Y es simplemente hacerlo de diferente manera. Eso es todo. Y eso cuesta. El sacrificar las metas propias por darle gusto a alguien más implica una especie de anestesia que la persona se aplica a sí misma para adormecer sus sueños y sus deseos de alcanzar las propias metas. Las metas propias se quedan en muchos casos como sueños ilusos que algún día tal vez se logren. O bien se entierran justificando que hay que tener los pies en la tierra y sus metas propias las etiquetan como sueños y fantasías infantiles. Mi madre se enojaba mucho conmigo. Me imagino que mi padre también, solo que mi padre no lo exteriorizaba, ella lo hacía por los dos. Y me decía mucho, hija, nadie hace lo que quiere. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo que nadie hace lo que quiere? Aquí tú haces lo que tú quieres y como familia vamos a donde tú dices que vayamos. ¿Cómo que uno no hace lo que quiere? Pero ahora puedo traducir eso y es que a lo mejor ella realmente en el fondo tal vez no quería casarse y no quería tener hijos. Tal vez. Y se vio o se sintió, esto no lo sabré nunca porque no lo hablé con ella, y lo deduzco por ese comentario que me hacía, hija, nadie hace lo que quiere. Y entonces yo llego a la conclusión de que ella hizo lo que quiso en el fondo, así fuera, seguir los cánones sociales de casarse y tener hijos. Finalmente ella así lo decidió, hizo lo que quiso. Pero conmigo se refería a, no, hija, no, ¿cómo que te vas a quedar soltera? ¿Cómo que no vas a tener hijos? ¿Cómo que no te vas a casar? Y ahí me doy cuenta que yo no cumplí sus expectativas de casarme, de tener hijos, y ellos, sus consuegros y sus fiestas, y ser abuelitos de los nietos. Ahí me di cuenta que a eso se refería, que ella tenía expectativas, ellos tenían expectativas para mí, que yo no cumplí. Y es cuando yo leía al señor Gibran, Jalil Gibran o Khalil Gibran, Gibran, no, es Khalil Gibran, Khalil, creo. En fin, poeta libanés que vivió en Estados Unidos y que dice que los hijos son hijos de la vida y que los padres son como el arco y los hijos son la flecha y Dios es el arquero. Yo
y recuerdo que lo hice en póster grande, lo escribí porque me gustaba mucho. Cuando lo leyó mi madre, lo quitó de la pared y lo rompió. No le gustaban esas palabras de que los padres son el arco, los hijos la flecha y Dios el arquero. Para ella, los hijos teníamos que hacer lo que ella decía, cuando ella decía, como ella decía. Y bueno, creo que también dicen que el diamante se hace bajo mucha presión. El acero, entre más fuerte el calor, más resistente. Entonces, pareciera que eso es lo que nos tocó a los que estamos en la vida ahora, unos más, otros menos, de sentir mucha presión por parte de los padres, de que no hagamos las cosas de esa manera y nosotros saber que sí queremos hacerlo de esa manera. Y bueno, creo que eso es lo que les enseñamos a los padres, la espalda o el trasero, como lo hizo Ágape muy conveniente y fenomenológicamente. Para avanzar hay que darle la espalda a los padres, porque si nos quedamos viéndolos, nunca vamos a poder avanzar, porque estamos muy al pendiente de ellos, de lo que hacen, no hacen, dicen o no dicen. Bien, casi creo que ya vamos a terminar esta presentación. Mientras tanto, se cuentan historias para convencerse de que sí son suyas para seguir cumpliendo y ser aceptados. Eso de ser aceptados es muy fuerte, la necesidad de la pertenencia. Ir por las metas propias requiere de mucho coraje y permitirte ser quien eres tú en realidad. Coraje en el sentido de valor, ¿sí? De valentía. Valentía. La palabra en inglés courage. Exacto, y la traducen igual al castellano, pero tiene otro significado. Correcto. Y es que cuando uno está enojado, hace cosas que sin enojo no haría muchas veces. Entonces, de ahí la importancia se requiere de mucho coraje. Allí añadiría yo determinación, perseverancia, para permitirte ser quien eres tú en realidad. Sí. Sí. Ups. Perdón. Me adelanté. Vamos a ver. Ay. Ay, ay, ay. Faltaba, fíjense, lo más importante, la última filmina que dice con la bendición de los padres. Qué interesante, ¿verdad? Que ahí fue cuando se me pasó. Aquí. Aquí lo voy a volver a compartir. Bueno, es interesante bueno, no. Ay. Con la bendición de nuestros padres a nivel del alma, somos capaces de realizar nuestros sueños y nuestras metas. ¿Por qué pongo y por qué se puso a nivel del alma? Porque a veces papá y mamá o la familia no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. No está de acuerdo. Entonces, por eso, con la bendición de nuestros padres a nivel del alma, somos capaces de realizar nuestros sueños y nuestras metas. Sin embargo, sí se requiere mucha dedicación, mucha determinación. Y bueno, ya para terminar, que es la última, elaborado por señora Nina Pulido Gallegos, Instituto Peregrino de Terapias Sistémicas, Camelia Roja, Tuxtepec, Oaxaca, México.